Y la clase de hoy corresponde, aquí tengo el cronograma a mano, corresponde a la ley generalizada de Hooke. Creo que es esto, sí. Ya. Bien, nosotros vimos hasta la clase anterior, incluso de comienzo de esta semana, la clase del lunes y la clase del miércoles, hablamos de cómo se desarrolla y cómo se obtiene esta teoría de Hooke. Entonces nosotros llegamos que a partir de ensayos, perdón, de observaciones fenomenológicas, o sea, de fenómenos que yo puedo detectar, por ejemplo, una fuerza que se aplica para generar una deformación, logro yo observar fenómenos que ocurren, algún comportamiento lineal, por ejemplo, u homogéneo, y en definitiva yo hago un sinnúmero de ensayos que yo voy absorbiendo y, y los voy transformando en conceptos y estos conceptos los transformo posteriormente en teoría. Esto, por ejemplo, en algunas partes como concepto se conoce como el embudo del conocimiento, por ejemplo, que es un concepto que se ocupa en otras áreas también. Por ejemplo, no sé si pueden ver esta imagen. La voy a poner acá para poder verla mejor. Esto es un concepto que yo he estudiado cuando he trabajado un poco con este concepto de acá, el design thinking, y este es el embudo del conocimiento, que es cuando tú comienzas no teniendo idea de nada, y luego se va generando alguna lógica, que es como ocurre con este caso en el desarrollo teórico de cualquier cosa. Entonces tú empiezas a definir los conceptos y una vez que lo tienes claro, desarrollas una receta que va a funcionar siempre. En este caso lo que se conoce como un algoritmo. ¿Ok? Entonces, finalmente nosotros desarrollamos la ley de Hooke para una dimensión a partir de observaciones fenomenológicas, definiciones de conceptos, y se establece una teoría, una ley, que funciona. Y que funciona, obviamente, acotada dentro de un marco que nosotros le asignamos. O sea, un comportamiento elástico lineal y en este caso isótropo. Elástico lineal isótropo. Fuera de eso, nosotros nos pasamos de un rango elástico y esta teoría ya no es válida. Entonces, cuando la gente dice, no, es pura teoría, no funciona, las teorías siempre funcionan si están adecuadas dentro de un marco en el cual están establecidas. Las teorías no es que estén malas, sino que las teorías tienen limitaciones. O sea, funcionan para los casos en los cuales fue desarrollada. Y es muy complejo tener un modelo teórico que abarque todas las situaciones. Ya ahí hay que entrar en desarrollos matemáticos más complejos. ¿Ok? Y nosotros estamos, digamos, en este comportamiento elástico, lineal e isótropo, cubriendo un gran rango de propiedades de materiales usados en el diseño mecánico. Por lo tanto, estamos trabajando en una teoría grande, o sea que se puede utilizar y tiene aplicabilidad. Pero tal como está aquí, es muy limitante. O sea, esta es la base inicial para desarrollar una teoría un poco más general. Esta ley es válida, según lo que dicen, para un caso unidimensional. Pero imagínense si fuera así, ¿cómo yo relaciono esto? Por ejemplo, este es un ensayo de tracción. El ensayo de tracción que nosotros hicimos, el que está desarrollado acá, vimos nosotros que tenía un estado de esfuerzos con un solo componente en la dirección de carga. Sin embargo, en el estado de deformaciones aparecían tres componentes. Esto es lo que desarrollamos en la clase anterior, cuando hicimos un resumen después acá, que establecimos que el estado de tracción uniaxial, estamos todos de acuerdo que hay un solo componente en las direcciones principales. Ojo, en las direcciones principales, porque después si yo roto el tensor van a aparecer en otras partes, pero en las direcciones principales tengo un solo componente, y en las direcciones principales de deformación tengo componentes en estas tres. Y como estábamos trabajando un comportamiento elástico, lineal e isótropo, yo finalmente podía escribirlo en función del coeficiente de Poisson. Pero aquí, fíjense que tenemos tres componentes, o sea, no estamos en un caso con una sola componente como establecía la ley de Hooke. Que la ley de Hooke decía que la deformación en la dirección de carga
era igual, o sea, estaba relacionada por medio del módulo elástico con el esfuerzo en la dirección de carga. Bien, para el caso de tracción uniaxial yo no puedo hacer esto porque si multiplico el módulo elástico por las otras componentes, no voy a llegar, no me dice mucha información. No pareciera ser una cosa válida. Entonces hay algo más complejo que vamos a desarrollar ahora y vamos a trabajar para este caso con una formulación general. Primero vamos a definir la energía de deformación elástica por unidad de volumen. Aquí me faltó algo, espera un poco. Esta ecuación que está aquí. Esta ecuación va acá y esta también va ahí. Ya. La energía de deformación elástica por unidad de volumen es lo que está bajo, es el área bajo la curva que yo tengo acá. Esta es mi curva dentro del comportamiento elástico, o sea, lo que está aquí, lo estoy representando aparte acá, o va lo que está bajo esta curva, esto se conoce como la energía de deformación elástica. Para desarrollar una ley constitutiva, yo tengo que derivar esta energía de deformación elástica por unidad de volumen con respecto a la deformación y obtengo la ley de Hooke en el caso unidimensional. Esto es válido también para la primera parte como para cualquier parte de descarga. Fíjense que esto es un triangulito. Entonces el área bajo la curva está dado por el área del triángulo. Bien, esto es para el caso unidimensional y aquí, esto de acá, yo solamente se los voy a contar. Porque tienen que saberlo, pero no tienen por qué saber desarrollarlo porque es un poco más complejo. Esto se conoce como notación indicial. Y esto quiere decir que yo puedo ir cambiando los números desde el 1 al 3 y del 1 al 3. Por ejemplo, yo aquí puedo relacionar cualquier componente del tensor esfuerzo. El 1,1 está relacionado con el 1,1, el 1,2 con la deformación 1,2. Por eso se te anota de forma general así, porque si no tendría que anotarlo muchas veces. Entonces la notación indicial me permite a mí escribir en forma compacta y no escribir tantas veces lo mismo. Entonces, esto se entiende, hasta aquí por lo menos yo entiendo de que puedo reemplazar cualquier índice del 1 al 3, por ejemplo, el esfuerzo sigma 3,2 va a ser igual a la derivada de la energía elástica por unidad de volumen con respecto a la deformación, ya ni me acuerdo qué índice usa acá, digamos, que correspondan a los mismos, 2, 3, qué sé yo, pero tienen que ser iguales. ¿Ok? Ahora, aquí viene la parte compleja que no voy a entrar en detalle. Voy a definir una energía de deformación elástica de esta forma, y esto de acá va a ser mi equivalente al operador de Hooke, al E que está aquí, pero va a ser escrito en forma general. Ahora si se fijan, este componente aquí tiene 4 índices, estos tienen 2. Los 4 índices se refieren a que es un tensor de cuarto orden. Cuando tiene 2 es tensor de orden 2. Y cuando es 1 es un tensor de orden 1. Lo que implica que sea un tensor de orden 4 es que yo tengo, esto se calcula, la cantidad de componentes que tiene esto es 3 elevado a 4, o sea, tiene 81 componentes. Y esto se conoce como el tensor de rigidez. ¿Ok? Entonces es mi tensor de formación, que tiene 3 elevado a 2 componentes, o sea, 9 componentes. Lo multiplico usando una multiplicación tensorial por un tensor que tiene 81 componentes y obtengo finalmente un tensor de segundo orden que tiene 9 componentes. O sea, este operador de acá es el que me transforma este tensor de deformación en el tensor esfuerzo. Como les digo, acá lo tengo clarito, notación indicial y álgebra y cálculo tensorial no son contenido de este curso. ¿Okay? Esta parte no la voy a preguntar en un test, ni certamen, ni nada. Simplemente se las cuento porque esta es la forma general. Esto se ve en otro curso, un curso que se llama Mecánica del Medio Continuo, que tienen ustedes, si quieren tenerlo, es un electivo de más adelante. ¿Ok? Y ahí entramos en detalle en álgebra y cálculo tensorial. Pero acá lo que importa es que yo tengo que definir algo un poco más complejo que me pueda transformar este tensor de esfuerzo, de deformación, perdón, a uno de esfuerzo. ¿Ok? Ahora
también esto sigue siendo de lo mismo. Yo, como sé que el tensor esfuerzo es simétrico, o sea, si invierto los índices que tiene da lo mismo, y sé que el tensor de formación también es simétrico, y tengo esta operación también, me da otra simetría, utilizando todas las simetrías que están acá. Como les digo, no quiero profundizar tanto en esto, lo que sí quiero decir es que gracias a las simetrías que yo tengo, la simetría del tensor esfuerzo, la simetría del tensor de formación, este tensor de rigidez pasa de tener 81 constantes de material a 21. Ahora, si mi tensor tiene 21 constantes de material, yo puedo hacer cambios ahora. Y ahora sí lo que quiero llegar, esto sí lo tienen que saber, es que yo voy a poder escribir mi matriz así. Y esto ya lo podemos entender porque es desarrollo de matrices. Y multiplicar matrices ustedes sí lo saben hacer y no hay problema. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y el primer cambio que ustedes pueden observar es que mi tensor de deformaciones, que era un tensor de 3 por 3 con 9 componentes, dada la simetría, yo lo voy a representar por un vector de 6 por 1, porque finalmente tiene 6 componentes que son independientes. Las otras son iguales, o sea, se repiten, que era la 2 3 o la 3 2 la 1 3 y la 3 1 y la 2 1 y la 1 2. Como son iguales, yo solamente voy a escribir de esta forma mi vector. O sea, el tensor de segundo orden lo voy a escribir como un vector de 6 por 1. Lo mismo va a ocurrir con mi tensor esfuerzo, que también tiene la simetría. Lo voy a escribir, en vez de un tensor de 3 por 3 lo voy a escribir en un vector de 6 por 1. Y como mi operador de Hooke, o la matriz de rigidez que tenía 81 componentes, pasa a tener 21, gracias a la simetría, voy a poder reescribirlo en una matriz de 6 por 6. Y esto me resuelve muchísimo el problema, porque esto yo lo puedo meter en MATLAB, por ejemplo, y hacer mis operaciones, invertirlas si quiero, sacar determinantes, lo que yo quiera, y puedo multiplicar fácilmente. De la otra forma es muchísimo más complejo y no se justifica desde el punto de vista de cálculo, porque tiene muchos componentes que se repiten y que entregan la misma información. Entonces, esta es una forma más compacta de escribirla. Entonces, como les decía, pasamos a tener 21 parámetros. Ahora, antiguamente nosotros definimos, para el caso unidimensional, un parámetro que era el módulo elástico E, que nos permitía relacionar los esfuerzos con las deformaciones. Claro, ahora, en este caso general, tenemos 21 variables. Pero, por suerte, nosotros, como estamos definiendo que estamos trabajando con un material isótropo, vamos a escribir y simplificar esto de esta forma. La ley de Hooke generalizada para un material isótropo es esta matriz que está acá. Esto se conoce como matriz de rigidez, y esta es la matriz que me va a relacionar mis deformaciones con mis esfuerzos. Entonces, si volvemos a lo que nosotros planteamos inicialmente, el cómo yo relaciono mis esfuerzos con mis deformaciones, bueno, llegamos ahora, sabemos ya que este E solo no nos sirve, llegamos ahora a determinar una matriz que es la que nos va a relacionar mis deformaciones con mis esfuerzos de una forma general. Ahora yo puedo tener cualquier estado de deformaciones y voy a conocer su estado de esfuerzo. ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, yo tengo una ¿Sí? consulta. El 2 que sale de las deformaciones es porque antes se escribía en la angular ahí, ¿cierto? Sí, o sea, escribes una o el otro. De hecho, yo la tenía escrita aquí con el gamma, pero después he visto que muchas veces lo escriben así y decidí escribirlo así porque da lo mismo, ¿no? Te vas a encontrar con uno o el otro, pero sí, efectivamente lo puedes escribir como el gamma, no habría ningún problema. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces, nosotros no es el interés trabajar este desarrollo de una forma más, más detallada, porque es más complejo y no da los objetivos del curso. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes desarrollos completos de cómo se obtienen estas matrices en casos de que sea anisótropo, de que sea ortótropo o de que sea transversalmente isótropo. Entonces esos son casos que en este curso, como estamos hablando de elasticidad lineal, no vienen al caso. Por ejemplo, aquí tienen un caso, un material con fibras, como el que trabajo yo con el profesor Carlos Medina.
o lo que trabaja la gente de ingeniería en maderas, por ejemplo, que tiene materiales con fibras, es un material transversalmente isótropo, tiene otro desarrollo de ecuaciones y nosotros que finalmente vamos a trabajar con esto. Ahora, como ven, en general, cuando tú quieres llegar a la base, trabajas con notación y con matemática un poquito distinta. No es que sea más compleja, sino que es distinta. Entonces nosotros nos vamos a saltar directamente a establecer las ecuaciones de una forma más simplificada como las vamos a trabajar nosotros acá. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que yo no quiero que ustedes profundicen acá, por ejemplo. Simplemente yo quiero que sepan que esto viene del desarrollo de la derivada de la energía de formación elástica, y por medio de la simetría ustedes pueden simplificar. O sea que la relación entre las deformaciones y los esfuerzos es un tensor de cuarto orden que tiene 81 componentes, pero que gracias a las simetrías estas pasan a tener 21, y luego gracias a la isotropía del material disminuyen esto aún más. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasan a tener 9 componentes, porque esto es simétrico, independientes, que ustedes les van a ayudar a relacionar los parámetros de material. Y si se fijan, perdón, el tensor de formación con el tensor de esfuerzo. Y si se fijan, ustedes necesitan solamente dos parámetros de material para poder definir esta matriz. Y estos parámetros son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson. Porque recuerden que con el módulo elástico y el coeficiente de Poisson, ustedes calculan el G. Entonces, a partir de un ensayo de tracción uniaxial como el que ustedes están desarrollando en el laboratorio, obtienen toda la información para trabajar un problema elástico lineal. Con estos dos parámetros que se determinan a partir de un simple ensayo de tracción, tienen la información para poder hacer cualquier cálculo estructural. Bueno, esta notación, un lambda y un nu, se conocen como los parámetros de Lamé, pero en el fondo es una forma más compacta de escribir esto. ¿Ok? Yo lo tenía escrito de otra forma también. Simplemente esto para que vean. Si, esto es un material isótropo. Fíjense aquí, yo lo tenía con otra notación y esto de acá valía esto que está aquí, pero me queda una cosa muy grande dentro de las ecuaciones. Y los parámetros de la M me permiten escribirlo de forma más compacta, pero son lo mismo, o sea, están relacionados al módulo elástico con el coeficiente de Poisson y nada más. Sí, módulo elástico y coeficiente de Poisson. Esos son los dos parámetros que ustedes necesitan para determinar la matriz de rigidez o el operador de Hooke o matriz de elasticidad. Hay muchos nombres que le dan a esta matriz. Bien, observen lo siguiente, y esto es importante porque no ocurre, bueno, para los materiales isótropos siempre ocurre, pero no necesariamente para todos. Fíjense que aquí hay un desacople entre el estado de corte y las normales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aplico un estado de corte sin deformaciones normales, no van a ocurrir esfuerzos normales. O sea, si yo aplico puro corte y los demás son cero, los esfuerzos van a ser solo de corte. Y al revés, si yo aplico deformaciones solamente normales y las demás son cero, voy a obtener solamente esfuerzos normales y no obtengo esfuerzos de corte. Y esto es porque hay un desacople entre las normales y las de corte. ¿Se entiende eso? O sea, si yo aplico solamente deformaciones normales, por ejemplo, comprimo en las tres direcciones y no hay corte, no voy a tener esfuerzos de corte. Hay materiales que tienen componentes aquí, en el cual yo aplico componentes normales y voy a tener esfuerzos de corte. Pero esos materiales no los estudiamos acá. Bien, con esta ecuación, o sea, con este sistema de ecuaciones, porque esto es lo que es de acá, un sistema de ecuaciones, o con esta matriz, perdón, voy a hacer otra cosa que también yo la puedo invertir. Y al invertirla, encuentro lo que se conoce como matriz de flexibilidad. O sea, tienes la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad, que simplemente es la inversa de la matriz de rigidez, que relaciona el esfuerzo con la deformación. Fíjense que aquí la escribí solamente con los parámetros el E, el módulo elástico y el coeficiente Poisson.
Muchas veces ustedes la ven escrita así, esta matriz en los libros, porque es bastante más fácil de escribirla. Y esta de aquí queda con número. Y si yo reemplazara esto acá, me quedarían, y esto aquí, me quedarían componentes muy largas. Entonces, por esa razón es más complicada de notar, escribirla nomás, pero no es que sea una matriz complicada. Y esta no, esta queda definida fácilmente con estos parámetros. Fíjense que esto de acá vale 1 partido por G, y esto es 1 partido por E. Aquí, o lo mismo, el desacople que hay entre corte y esfuerzo. Bien, si tomamos este sistema de ecuaciones de acá y lo reescribimos línea por línea, nosotros vamos a llegar a este sistema de ecuaciones. O sea, E11 es igual a 1 partido por E por sigma 11 menos el coeficiente de Poisson por la suma de sigma 22 más sigma 23. Esto simplemente desarrollando línea por línea y desacoplamos todo el sistema de ecuaciones, a tener un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. En el apunte yo quiero que ustedes vayan a ver, porque en el apunte obtienen esto mismo utilizando el principio de superposición. ¿Okay? Y eso yo creo que lo estudien por su cuenta, pero van a obtener exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo analizan solamente para estos tres casos, y estos tres dicen, bueno, de la misma forma se puede establecer que esto de acá ocurre. O sea, yo tomé otra aproximación, pero es exactamente lo mismo, quiero que lo revisen porque es bastante interesante. El principio de superposición te permite analizar un montón de problemas y cuando son lineales, como es el caso nuestro. Así que quiero que lo hagan porque muchos ejercicios se pueden resolver utilizando este principio o esta suposición. Bien, en estas láminas yo les dejo, fíjense bien en el pie de página, porque les voy a ir dejando algunos ejercicios que voy a tener en consideración en futuras evaluaciones. Aquí, por ejemplo, lo que quiero que hagan es que encuentren las ecuaciones que representan el esfuerzo en función de las deformaciones, usando el módulo elástico y Poisson. O sea, es invertir esto. Yo ahora quiero sigma 11 en función de las deformaciones. Quiero que inviertan las ecuaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van acá y desacoplan, hacen lo mismo, desacoplan línea por línea hasta tener 6 ecuaciones y van a tener que reemplazar estos coeficientes por esto que está acá y hacer un poco de álgebra. ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque resulta que nosotros estamos trabajando de otra forma ahora, estamos trabajando a distancia y ustedes, la mayoría me imagino, está trabajando con un computador. Entonces yo quiero que ustedes programen estas ecuaciones, las tengan programadas, entonces cuando hagamos un problema, ustedes simplemente reemplazan el módulo elástico que yo les doy, el coeficiente de Poisson que yo les doy, y calculan los estados de esfuerzo y deformaciones. Entonces no quiero que pierdan tiempo con álgebra, quiero que lo tengan programado. Entonces cuando ustedes encuentren las otras ecuaciones, métanlas en un archivo Excel, métanlas en el MATLAB, con tal de llegar y obtener, si yo les doy el estado de esfuerzo, encuentran las deformaciones. Si les doy las deformaciones, encuentran el estado de esfuerzo. Y no pierdan tiempo haciendo un desarrollo. Yo tengo que repensar la forma de darle los ejercicios teniendo en cuenta de que ustedes tienen todas las formas para calcular algo rápido. No así como era en la sala de clase, que yo tenía que pensar en ejercicios que ustedes pudieran desarrollar algebraicamente en la clase. Entonces, dado eso, aprovechemos esta oportunidad y métanse un poco más en el computador y programen y metan estas ecuaciones para hacer las cosas de forma más rápida y podamos hacer problemas un poco más interesantes. Bien, muchos de los problemas que nosotros hemos visto hasta ahora son que estamos considerando un estado de esfuerzo plano. ¿Okay? Y el estado de esfuerzo plano me permite limitar estas ecuaciones porque yo sé que en un esfuerzo plano tengo en el esfuerzo plano, bueno, anotémoslo acá porque a veces nos olvidamos, pero en el esfuerzo plano yo tengo que el esfuerzo en la dirección 3,3 vale 0. Asimismo, las componentes de corte que están vinculadas con dirección 3, perdón, entonces al tener estos ceros yo simplifico mi sistema de ecuaciones que estaban acá. Tengo ya estas dos, son cero, no tengo esfuerzos en esto. Y estos de acá, los sigma 3, se van. Entonces mi sistema de ecuaciones me queda más sencillo.
Ahora les pido yo también acá que ustedes mismos encuentren las ecuaciones para un estado de deformación plana. En un estado de deformación plana es epsilon 3,3, epsilon 1,3 y epsilon 2,3. Entonces ustedes van a tener que tener esas ecuaciones también listas para poder utilizarlas cuando yo se los solicite en algún ejercicio. Bien, por último, vamos a nosotros a definir lo que es el módulo volumétrico, que se define por una K. Recuerden que la semana pasada o antepasada yo les di como una tarea definir lo que era la deformación volumétrica. Bueno, la deformación volumétrica es la traza del tensor de deformación, o sea, los elementos de la diagonal. Ahora les voy a dejar otra tareita aquí que ustedes Profe, encuentren. ¿Sí? el otro, el nuevo tensor que definió era el rigidez, ¿no es cierto? Sí. El C, Sí, ese se llama tensor de rigidez. Y su ya. inversa ¿Ese tiene se alguna llama propiedad en su flexibilidad. traza igual o no? No, No. no, no, ninguna. Aquí les voy dejando otra tarea que ustedes encuentren el significado físico de esta traza. Googlean, está en todas partes. Tiene relación con el cambio de volumen de un material. La deformación volumétrica está definida por la traza de epsilon. Y también vamos a definir, porque un compañero me lo preguntó también hace unas semanas atrás, cuando yo hablé de la traza del esfuerzo y le dije, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, bueno, este es el momento de verlo. La traza del tensor esfuerzo tiene que ver con la presión hidroestática. ¿Ok? O sea, tenemos que en el fondo es el esfuerzo medio que está siendo aplicado. Yo saco la traza de sigma y eso representa la presión hidroestática. O sea, la misma presión que está actuando en todos los puntos. En las tres direcciones tengo componentes de esfuerzo y eso lo divido por 3 y eso representa esa presión hidrostática. Ustedes van a determinar cuál es el estado físico, el significado físico. Bien, el módulo volumétrico lo que hace es relacionar la presión hidrostática con la deformación volumétrica. Y este parámetro K está definido por E partido por 3 veces 1 menos 2 nu. Ok, esa es la definición. Lo que yo quiero que hagan ustedes aquí es demostrar que la presión hidrostática, o sea, esta que está aquí, se relaciona con la deformación volumétrica por medio de este parámetro K. O sea, ¿qué les estoy pidiendo yo? Que ustedes obtengan esto que está aquí, que lo demuestren. Aquí van a tener que pensar un poquito, pero esto es re importante, un buen ejercicio. Con las ecuaciones que vimos acá, utilizando estas ecuaciones, ustedes pueden obtener esto que está acá. Es bien fácil, pero es un buen ejercicio. Entonces esto es lo que les estoy pidiendo acá. Y después yo quería darles como tarea que averigüen ustedes qué materiales pueden ser considerados como incompresibles. Ya, y aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué es lo que es un material incompresible? Que su volumen no se pueda reducir. Que su volumen no se puede reducir muy bien o agrandar. También. Pero eso ya sería parecido a lo que serían los materiales cerámicos. Así como es así, explícate. Eh, que por ejemplo, en general los materiales cerámicos, por ejemplo, que eso sería el vidrio, si tú lo estiras, se quiebra al igual que cuando tú lo comprimes. Así que se puede decir que a intentar comprimirlo o estirarlo, se rompe antes de que se cambie el volumen. ¿Estás seguro de eso? La verdad, no, simplemente estoy- ¿Podrías apostar eso? mientras que no sea alta la apuesta. Le va a pedir a Carlos Medina que les haga una apuesta en este tema. Dice que cambia su volumen. Un Que cambia material su que cambia volumen. su volumen de forma inapreciable al ser sometido a presión. En el fondo, un material incompresible es aquel que
se define como aquel que no cambia el volumen. O sea, claro, que sea muy poquito o no, eso lo define uno. Pero en el fondo, el material incompresible implica que no hay cambio de volumen. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando nosotros. Eso implica que para un material incompresible, la traza va a ser cero. Cuando yo sume la traza, de la deformación y es cero, el material es incompresible. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de Poisson de un material incompresible? ¿Cómo resolverían eso? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes para resolver un problema? Esta es una pregunta que puede ser perfectamente un certamen. Veo los datos que tengo. Pero yo le estoy preguntando así nomás. Esto es lo que tengo. Primero, ¿cómo determino el coeficiente de Poisson? La deformación longitudinal partido. Muy bien, muy bien. Es la O sea, definición del coeficiente de Poisson, sí, ¿cierto? Entonces lo primero que parto es por este. ¿Cómo lo determino? partiendo de la deformación. O sea, pero ¿a partir de qué? O sea, yo tengo que tener algo. ¿Qué hago primero para tener estas deformaciones? ¿Cómo obtengo estas deformaciones? Con el ensayo de tracción. Con un ensayo de tracción. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo un ensayo que no es de tracción, por ejemplo, y también puedo tener deformaciones en 2 y en 3 y en uno, pero, pero si esto no viene de un ensayo de tracción, yo no puedo determinar los coeficientes de Poisson. Por ejemplo, si estoy inflando un globo, voy a tener componentes uno, 2 y 3, pero voy a tener sigma 1, sigma 2 y sigma 3, por ejemplo, o sigma 1 y sigma 2. Entonces no tengo la misma condición para determinar el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson se determina a partir de un estado uniaxial de esfuerzo. Esto es importante, porque no es llegar y dividir las deformaciones 2, 3 y 1 si no vienen de un, ¿cómo se llama? De un ensayo de tracción. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿sí? ¿y ese ensayo de tracción necesariamente tiene que ser uniaxial? Sí, porque no hay ensayos de tracción biaxiales. O sea, sí hay. Pero no se llama así, pero sí hay ensayos de tracción biaxial. Pero sí, siempre tiene que venir de un ensayo de tracción uniaxial. Incluso también podría venir de un ensayo de compresión uniaxial. Pero lo importante es que sea uniaxial. Un eje. Gracias, profe. Entonces, para un material incompresible, nosotros tenemos coeficiente de Poisson y también tenemos en la dirección, sabemos que son iguales, ¿cierto? En la 1, 2 y en la 1, 3 el Poisson vale lo mismo, porque estamos hablando siempre de un material isótropo. Entonces tenemos que el Poisson se define de esta forma, lo cual es igual a esto que está acá. Esto es lo que nosotros tenemos claro. Entonces, a partir de un ensayo de tracción uniaxial tenemos esto que está acá. Si el material es incompresible, esta suma es igual a 0. Entonces, si yo tomo esto, dejemos epsilon 2,2 en función de epsilon 1,1. ¿Cómo nos quedaría? También lo podíamos ver de la clase anterior, que dijimos que el tensor de deformación lo podía reescribir así, y me queda, mejor vamos a traer esto que está acá. La traza de epsilon viene a ser esto, ¿cierto?
igual a 0. ¿Cuánto vale Poisson? Medio. Entonces, en un material incompresible, el coeficiente de Poisson de un medio. Entonces, cuando ustedes vean este coeficiente de Poisson, saben que el material es incompresible, por lo tanto, no tiene cambio de volumen. Eso es lo que tiene que ver con la incompresibilidad. Que no tenga cambio de volumen no implica que tú no lo puedas deformar. Simplemente quiere decir que yo le puedo cambiar la forma, pero sin cambiar su volumen. Imagínense un rombo, que ustedes lo giran. A ver. Vamos acá. Por ejemplo, tengo esto. Y lo voy a inclinar 30 grados. Imagínate que esto tuviera un espesor de 1 milímetro hacia atrás. Si yo roto esto, ¿esta área es distinta a la otra o no? Si yo calculo esta área y esta área, ¿son distintas? No. No, son iguales. Y si mantengo el 1 milímetro de espesor, no cambia el volumen. Entonces yo tengo materiales que si yo los transformo, les cambio la forma, no cambian su volumen. ¿Cuáles serán esos materiales? ¿Qué material puede ser considerado como Los incompresible? incompresibles. Los incompresibles. Entonces, ¿cómo voy a buscar yo materiales incompresibles? ¿Cuál es su característica, su parámetro que yo tengo que buscar? ¿Son los materiales dúctiles o no? No, no. Ah, bueno, sí y no. Sí, de ahí te explico eso. Pero, ¿qué parámetro tengo que entrar a buscar yo? Si yo quiero Los que se seleccionar a partir someten de a una tabla. deformaciones pero no cambian el volumen. Ya, pero tengo que ser práctico. ¿Cómo voy a una ferretería y pido un material incompresible? O buscar en una hoja de datos. Por ejemplo, yo tengo una pila de fichas de datos de ensayos de tracción de materiales. ¿Cómo Sumando, identifico yo? ¿Cómo sumando la identifico fuerza. yo? Pero es que no tengo esa información. ¿Qué Con el información movedor. voy El a tener? Poisson, ¿o no? Que sea un medio. Eso es lo que tengo que buscar yo. Si yo voy a tener, en una ficha técnica de un material, voy a tener parámetros. Voy a tener parámetros de material. El módulo elástico, el coeficiente de Poisson, qué sé yo, incluso a veces aparece este. Pero voy a tener parámetros, el límite de fluencia. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Entonces, si yo quiero un material incompresible, ¿qué busco? El módulo elástico no me dice nada con respecto a la Que el compresibilidad. Poisson sea un medio. Eso. Y fíjense si vale un medio acá el Poisson. ¿Cuánto vale acá? Infinito. Infinito. Piensen en eso. ¿Qué materiales pueden ser considerados incompresibles? Bueno, como ustedes no tienen acceso a la base de datos que tengo yo, que si ustedes estuvieran en la universidad tendrían el acceso a la base de datos, porque la compramos para que ustedes puedan meterse, yo se los voy a mostrar. Por ejemplo, yo filtré materiales que tuvieran un coeficiente de Poisson sobre 0,4 y que me indicara cuáles son. Por ejemplo, aquí me va a aparecer el cuero, pero tiene un coeficiente de Poisson que va prácticamente desde 0 hasta 0,5. O sea, hay distintos tipos de material que puede tener, o sea, no es el mismo material que tenga todo esto, sino que hay distintos tipos. O también tengo el bambú. Entonces quise ser un poco más específico y me fui realmente a materiales, o sea, quise un zoom. Y aparecen estos materiales acá, fíjense. Y este material aquí es un aluminio, pero dice honeycomb. ¿Ustedes saben lo que es eso, no?
son panales de abeja. Pero ahora esto no es un material, el material en sí, esto es un metamaterial, se llama así, lo van a ver en ciencia de materiales ustedes. Esto en el fondo viene a ser un material conformado por otro material. Este es aluminio, el aluminio tiene un coeficiente de Poisson de 0,5, o sea, perdón, de 0,3. Pero si ustedes lo ponen en esta configuración y estudian esta configuración, va a tener un módulo elástico, el conjunto, el metamaterial, un coeficiente de Poisson cercano al 0,5. Lo que me pareció, o sea, no es que me haya sorprendido, pero la verdad que no quiero que se engañen, o sea, esto no es realmente un material porque el acero es 0,25, el aluminio 0,3, 0,35, pero conformado, transformado de otra forma, como el honeycomb, te va a dar un coeficiente de Poisson distinto. Entonces me fui a buscar realmente materiales incompresibles, fíjense, alrededor del 0,49. Ninguno llega al 0,5 porque si no se indetermina, tiene una limitante. Y encuentro que la mayoría de estos materiales son elastómeros y son plásticos. O sea, las gomas, los cauchos, por ejemplo, el material de goma en general es incompresible. No así el acero ni el aluminio. Ahora, entre paréntesis, el compañero dijo materiales dúctiles. Sí, el material dúctil es incompresible, pero cuando está en el rango plástico. En el rango elástico no lo es. Por ejemplo, el acero, ustedes lo van a ver en el laboratorio. Cuando grafiquen el módulo de Poisson, a medida que ustedes se alejan del rango elástico, el coeficiente de Poisson va aumentando hasta llegar a 0,5. O sea, en el rango elástico, en el acero, el coeficiente de Poisson vale 0,25 y en el rango plástico vale 0,5. El aluminio en el rango elástico vale 0,3 y en el rango plástico vale 0,5. O sea, hay una variación, una evolución del módulo de Poisson entre su rango elástico y su rango plástico. Y eso tiene relación con la incompresibilidad. No quiere decir que tú no cambies su forma, simplemente tú al cambiar su forma no cambias su volumen. Bien, yo Profe, les había... ¿Perdón? profe, sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo hicieron como para darse cuenta que el aluminio en esa forma en particular era como más cercano a ser incompresible? ¿Cómo qué estudio se tiene que haber hecho para eso? Simplemente se mide el coeficiente de Poisson en la zona plástica. O sea, pero me refiero, la pregunta es como más allá, o sea, ¿cómo idea uno que algo con esa forma puede ser incompresible? Es que eso ya es más complejo, o sea, cómo tú diseñas ese material. Claro, algo así. Ya, mira, si me dan unos minutos, porque estamos pasados un minuto, te voy a mostrar algo rápido. Profe, ¿Sí? y como nombró lo del panal de abejas, ¿no seguía como por la biomimética de eso? Sí, claro. Claro, mira, esta memoria se presentó hace poquito. Esta la dirigió su profesor de materiales. Yo se la pedí al alumno porque yo fui el presidente de la comisión, entonces tuve que evaluarlo y me gustó mucho. Y este chico de acá estaba diseñando un material que tuviera un módulo elástico, perdón, un coeficiente de Poisson negativo. O sea, que quiere decir que cuando tú estiras el material, se enancha, no que se angoste. Entonces, para eso él usó una impresora 3D, que tenemos nosotros, o sea, esta es nuestra, para imprimir filamentos gomosos. Fíjense, este es el ensayo de tracción, este lo hizo en el laboratorio nuestro. Esta probetita está aquí y fíjense todo lo que se estira. Tiene una elongación alta. Este es el ensayo de tracción. Fíjense que es elástico pero no lineal. Parte inicialmente un poco lineal, pero después tiene un comportamiento completamente no lineal, llegando hasta casi alrededor del 700% de deformación. Es un material bien, bien elástico. Eso no es nada. ¿Y él qué es lo que hizo? Bueno, aquí hizo esto es otra cosa que son, estas son otras teorías. Por ejemplo, ustedes ven la ley de Hooke. Bueno, para estos materiales se utiliza la ley de Ogden o la ley de Yao o la Neo-Hookean o Muni-Rivlin, qué sé yo. Ahí tiene otros parámetros, pero esas cosas se ven si ustedes quieren más adelante porque hay lectivos de esto. Entonces él, al igual como existe el panal de abeja, desarrolló un metamaterial que eso se llama propiedades aucéticas, que están acá, tener un coeficiente de Poisson negativo, o sea, tú estiras y se enancha. Entonces se usa, por ejemplo, para cascos, para diseñar cosas que reciban impacto, por ejemplo, cosas de ese estilo.
Y él diseñó esto. Y esta es su probeta de ensayo. Entonces, él hace el ensayo y esto se enancha. Y tiene un coeficiente de Poisson de menos 1,3. Después hizo simulaciones numéricas y cosas así que no vienen al caso. Y después trabajó algunos dispositivos para ver otras aplicaciones. Por ejemplo, este es un alicate. O sea, entretenido más que nada. Y ahí tiene que ver la biomimética, el diseño y conocimiento material. Bueno, por eso las memorias engloban un poco todo. O sea, aquí tiene ensayos mecánicos, cálculo numérico, diseño y esas cosas. Bien, yo quería desarrollar este ejercicio, pero no me da el tiempo. Ahora no es grave porque está resuelto en el apunte. Entonces quiero que ustedes lo vean. En todo caso, yo les voy a subir esto. Yo quería terminarlo con ustedes aquí para el cálculo, lo dejé a medio hacer. Lo voy a terminar y se los voy a mandar resuelto. En el apunte sale que lo calculen para esto. Yo ahora les pedí también que lo calculen para este caso. Por ejemplo, este es una 0 y esta es una goma. Pero es lo mismo, o sea, reemplazan los números y punto. Esto es lo importante del análisis. Ahora lo podemos discutir el próximo lunes. Partimos con este ejercicio, porque a mí, más que esto no me interesa tanto. Esto yo creo que ustedes tienen la capacidad. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan identificar esto. Esto se extrae del enunciado, del dibujo. Y muchas veces el estudiante pierde puntos por no entender el enunciado. Entonces, cuando no entiende el enunciado, el estudiante se equivoca en esto y después calcula todo para abajo mal. Entonces, si tú te equivocas en esto, no tienes puntos, porque yo no estoy evaluando álgebra. Si yo sé que tú sabes álgebra, esto tú lo sabes hacer desde el colegio. Lo que tú tienes que aprender acá es esto. Entonces aquí ya tienes puntos. Y después si te equivocas acá, perderás algunos puntos. Pero esto es lo importante. Yo no estoy aquí para evaluar álgebra. O sea, no es como lo que ni ustedes ni yo estamos en eso. Esto es lo importante. Elegir las buenas ecuaciones, porque esto te ayuda a resolver el sistema. Si tú tienes esto claro, vas a resolver el sistema bien. ¿Ok? Entonces lo discutimos, pues, háganlo ustedes y lo discutimos el lunes en 5 minutos. No un ejercicio complejo. Bien, trabajen en el laboratorio que está hecho con cariño. Son ensayos de muy buena calidad. Yo los hice hace bastante tiempo, pero son muy buenos. Bien, ¿alguna consulta antes de cerrar? Ya estamos atrasados. Profe, entonces queda el miércoles que viene. Sí. ¿Por? No, me pareció haber escuchado que eran 2 semanas, pero no, si era para Sí, lo confirmar. dije. Justamente no, lo dije la semana pasada. Les dije, está en el cronograma. Creo que son 2 semanas. Pero vi el cronograma y en el cronograma era una semana. Entendí 2 semanas a partir de... Eso dije yo. Si no entendiste es mal. Lo que pasa es que yo me Ah, equivoqué. Yo dije, está en el cronograma. Creo que son 2 semanas. ya, Pero profe, vale. cuando fui a ver el cronograma me di cuenta que era una. Míralo tú mismo, si en el cronograma está. A veces uno significa que revisé el cronograma y aparece toda la semana como marcada. ¿Por ese el plazo? Sí, es lo que Ah, tienen ustedes, tienen una semana para desarrollar este tema. Ahora, el tema del laboratorio se hace en el tiempo del trabajo personal. Yo me tomé 2 horas para explicarles, pero, o sea, no, me tomé 2 horas, una hora para explicarles y el resto tienen que hacerlo ustedes. ¿Por qué? Porque vieron 4 videos de ensayos de tracción, si es que los vieron, súper bien explicados, con subtítulos en español y con el texto en español. Después estuvieron conmigo una hora y les expliqué todo. Más la clase de ensayo de tracción que fueron 2 horas más. Ahí tienen 3 horas conmigo. Después tienen el laboratorio del ayudante del Carlos, 2 horas. Y después tienen la clase del Carlos. No sé si fue 1 o 2 horas más. Entonces creo que tienen como más de 10 horas acumuladas en conocimiento en ensayo de tracción. Así que en una semana debería ser más que suficiente para hacerlo. Van a perder más tiempo en ponerse de acuerdo entre ustedes que en hacer el laboratorio. Bien, a trabajar nomás. Así aprenden. Nos vemos el día lunes entonces.
Y vamos a hablar de la energía de formación elástica.